Bueno, hola a todos, mi nombre es Isobe Federico, soy del Servicio de Ortopedia y Traumatología del Hospital Fernández. En esta ocasión les voy a hablar de dos patologías muy frecuentes que comprometen la articulación de la cadera. Una de estas patologías es la artrosis de cadera, o también conocida o mencionada por los norteamericanos como osteoartritis de la articulación coxofemoral, ¿sí? Para comenzar con algunos conceptos generales, debemos mencionar que la artrosis es una patología musculoesquelética muy frecuente en las poblaciones principalmente occidentales y es la causa más común de incapacidad y de deterioro en la calidad de vida de adultos mayores. La prevalencia de la artrosis varía según se trate de artrosis radiográfica o de artrosis clínica, pero se sabe que más del 70% de los mayores de 50 años tienen ya algún tipo de cambio radiográfico compatible con un proceso artrósico y es más frecuente en el sexo femenino. La artrosis se caracteriza por ser un proceso degenerativo y progresivo que compromete el cartílago articular, principalmente de las articulaciones de carga, como la cadera y la rodilla. La artrosis puede ser primaria, cuando no hay una causa clara que justifique la aparición de la artrosis, o secundaria, cuando es debido a una causa determinada, como por ejemplo una artrosis postraumática. Dentro de la clínica se caracteriza por dolor, limitación funcional y claudicación de la marcha. Los tratamientos son muy variables, dependiendo del estadio de la artrosis. En los estadios más precoces se puede eh, tratar con medicamentos como analgésicos y asociarlo a quimioterapia, o en los estadios más tardíos el tratamiento definitivo termina siendo una artroplastía o un reemplazo articular. Cuando evaluamos radiográficamente una cadera artrósica, hay ciertos patrones radiográficos o características radiográficas que tenemos que tener en cuenta. Una de estas características es la disminución de la luz articular o pinzamiento articular, que es una manifestación radiográfica de la pérdida de espesor del cartílago articular y del colapso de la articulación. La característica es la esclerosis subcondral, que es un aumento de la densidad ósea inmediatamente debajo del cartílago en la zona de carga de la articulación y que se manifiesta radiográficamente como un área de mayor densidad eh, ósea o mayor radioopacidad. Otra característica son los osteofitos, que son neoformaciones de hueso alrededor de la articulación o dentro de la articulación también, y que son causa de dolor y de limitación funcional. Y otras características representan las geodas o quistes subcondrales, que son, como su nombre lo indica, quistes inmediatamente debajo del hueso subcondral o cartílago, en las áreas de mayor compromiso. Y como todo en la medicina se puede clasificar, esta patología no es una excepción. La podemos dividir en 4 estadios según Tonis. El estadio 0 o grado 0 se caracteriza por la ausencia de cualquier cambio radiográfico. El grado 1, en el grado 1 hay un aumento de la esclerosis subcondral en la cabeza y en el acetábulo. El grado 2 hay pequeños quistes en la cabeza y en el acetábulo, una moderada disminución de la luz articular y una moderada pérdida de la esfericidad de la cabeza femoral. Y en el último estadio, en el estadio 3, hay grandes quistes, tanto a nivel acetabular como femoral, una importante disminución de la luz articular o colapso articular y una pérdida importante de la esfericidad de la cabeza femoral. Y en esta diapositiva pueden observar de izquierda a derecha la historia evolutiva de la artrosis y su tratamiento final. En la imagen de la izquierda pueden observar una articulación coxofemoral sin ningún tipo de compromiso artrósico. Tiene una esfericidad de la cabeza femoral conservada, la luz articular conservada, no hay osteofitosis y no se ven signos de esclerosis, ni de quistes, ni geodas. En la imagen central pueden observar un estadio ya avanzado de artrosis. Este paciente seguramente tiene una limitación funcional muy marcada y mucho dolor. Y el tratamiento por excelencia de estos estadios más avanzados en los pacientes selectos para este tratamiento
es el reemplazo articular o artroplastía. Le quita el dolor, mejora la funcionalidad de esa cadera y le permite mejorar la calidad de vida. Otra de las patologías que pueden comprometer la articulación de la cadera o la articulación coxofemoral y que son productoras de dolor y de gran limitación funcional es la necrosis ósea avascular o necrosis aséptica de la cadera, que a partir de ahora la mencionaremos como NOA. Como bien sabemos, el concepto de necrosis hace referencia a la muerte celular, a la muerte de tejidos celulares, en este caso el tejido óseo, debido a la falta de suministro de sangre. La NOA corresponde a un 3% de las oxopatías del adulto, con una incidencia aproximada de 1 en 1 millón por año, aparece más frecuentemente en el sexo masculino, predomina en el grupo de edad comprendido entre los 30 y los 60 años y aproximadamente el 60% de los casos puede llegar a ser bilateral. Dentro de las causas que pueden producir necrosis ósea vascular de cadera, podemos mencionar las no traumáticas y las traumáticas. Dentro de las no traumáticas, podemos subdividirlas en causas de tipo idiopática o secundarias. Las idiopáticas o primarias son las más frecuentes y las secundarias habitualmente están relacionadas con algún cuadro patológico de base que generan una microangiopatía a tal punto de que la llegada de sangre y por ende de nutrientes y oxígeno a la articulación de la cadera, principalmente a nivel de la cabeza femoral, esté comprometida y se produzca la necrosis y por lo tanto todo el cuadro clínico posterior. Dentro de las causas traumáticas, simplemente mencionar que el traumatismo, habitualmente pacientes jóvenes en contexto de un politraumatismo, un accidente de tránsito, etcétera, donde hay compromiso de la vasculatura que irriga la cabeza femoral, cuando esté comprometido ese lecho vascular, vamos a tener obviamente necrosis por falta de llegada de sangre a nuestra cabeza femoral. Si bien la necrosis es un proceso que se va produciendo de manera progresiva y paulatina, cuando se presenta a la clínica tiene una característica muy particular y es un dolor agudo y abrupto, intenso, que compromete la funcionalidad de la cadera. ¿Sí? Recordar esto, que la clínica característica es un dolor agudo, brusco e intenso. Para realizar el diagnóstico, obviamente, tenemos que basarnos en la clínica del paciente, los antecedentes, el grupo etario, etcétera, realizar un estudio radiográfico en primera instancia, luego ir progresando en la complejidad de los estudios si lo ameritan y llegar a un determinado diagnóstico. Dentro de los estudios que mayormente se utilizan son la radiografía, como mencioné recién, la tomografía, la resonancia magnética y el centellograma óseo. La clasificación que más utilizamos para esta patología es la de Fichat-Yarde. Consiste en una clasificación radiográfica y de resonancia magnética. Consta de 4 estadios. El estadio 1, que es el más leve. En la radiografía no se ve ningún tipo de cambio, pero sí en la resonancia se ve edema óseo, es decir, se ve hiperintensidad en T2 a nivel de la cabeza femoral. En el estadio 2 sí ya logramos ver algún cambio a nivel radiográfico, vemos el signo de esclerosis subcondral a nivel de la cabeza femoral. En el estadio 3 vamos a ver el signo de la media luna, que es también compatible con el cuadro de necrosis a nivel del hueso subcondral, y cuando este colapsa se ve una pérdida de esfericidad de la cabeza. Y en el estadio 4, que es el último, ya hay compromiso también del hueso acetabular. Esta es la misma clasificación, nada más que observando imágenes radiográficas. De izquierda a derecha podemos ver la historia evolutiva de esta patología. Bien a la izquierda vemos una radiografía normal, de una cadera normal, donde no se ve ningún tipo de alteración radiográfica. Pero si hubiese alguna clínica compatible con necrosis avascular,
en este paciente, si hacemos una resonancia magnética, podríamos llegar a ver edema óseo en la resonancia magnética. Recuerden, estadio 1, radiografía normal, resonancia patológica. En los estadios siguientes sí ya se ven cambios radiográficos. Por ejemplo, la imagen que sigue a la derecha se ve una semiluna a nivel de la cabeza femoral. En las imágenes posteriores ya se ve el colapso de esta semiluna, hay como una fractura a nivel de esa semiluna o de ese tejido óseo deteriorado, colapsa, pierde la esfericidad la cabeza femoral, y en el último estadio ya hay compromiso también acetabular, y en estadio mucho más avanzado también puede estar asociado a artrosis, ¿sí? Y algunos autores la mencionan como necroartrosis. Esto es otro ejemplo. Fíjense, un paciente que viene con una determinada sintomatología a nivel de la cadera, principalmente dolor y claudicación de la marcha, sin ningún tipo de antecedente traumático claro. Hacemos las radiografías normales, pero cuando le solicitamos una resonancia magnética, podemos, fíjense en la imagen de arriba, identificar una hipointensidad en T1 a nivel de la cabeza y el cuello femoral. Si vamos a la secuencia en T2, vemos el franco edema a nivel de la cabeza y el cuello femoral, compatible con un cuadro de sufrimiento del hueso a nivel de la cadera. Este sufrimiento óseo, si lo dejamos a libre evolución, obviamente va a ir empeorando a medida que pase el tiempo. Fíjense en esta imagen a la derecha, que es una imagen de una tomografía, podemos observar cómo todo el tejido óseo que sufrió llegó a tal punto de que empezó a colapsar. Se generan como microfracturas o fracturas francas debajo de ese tejido comprometido, llevando al colapso de la articulación. Otro ejemplo de una imagen radiográfica, un frente de ambas caderas, donde la cadera derecha está severamente comprometida, ya la esfericidad de la cabeza está perdida, así como también está comprometido el hueso acetabular. Sería un estadio final dentro de la clasificación de Ficat y Arlen. Otro ejemplo también para mostrar cómo es importante siempre pedir un frente y un perfil. En algunos casos podemos evaluar un frente de cadera que realmente no da muchas pautas de ningún tipo de trastorno muy severo, quizás algunos signos radiográficos degenerativos, pero ningún signo claro que oriente hacia la necrosis ósea vascular. Pero si hacemos un perfil, van a ver cómo se ve ese apolillado a nivel del tejido óseo, que bueno, podría llegar a ser compatible con una necrosis ósea avascular. Lo mismo también en un paciente donde se le hace un perfil de ambas caderas, pueden observar la pérdida de la esfericidad, formaciones de esclerosis a nivel de la cabeza femoral, zonas donde la densidad del hueso se ve alterada, la estructura del hueso se ve alterada por la necrosis del mismo. El tratamiento va a depender de qué tipo de paciente tenemos, el estadio en el que se encuentra y las opciones que tenemos para poder ofrecerle al paciente. Les voy a mencionar 4 ejemplos más clásicos que consisten en tratamientos que van a ser utilizados en los estadios más precoces y otros tratamientos que van a ser utilizados en los estadios más avanzados. El forage en primer plano se utiliza en los estadios más iniciales, donde no hay pérdida de la esfericidad, no hay colapso articular, no hay fracturas a nivel de la cabeza femoral por el hundimiento de ese tejido necrótico. Se puede utilizar el forage. Forage en francés significa perforación, y es la imagen más superior de la diapositiva. Fíjense cómo se introduce un instrumental específico, se perfora desde lateral hacia medial y de inferior a superior hacia la zona afectada, se descomprime la zona afectada y eso genera un estímulo a nivel de la cabeza femoral para la llegada de nutrientes a través de la sangre. Otra opción de tratamiento
es el injerto vascularizado, también con el objetivo de estimular la zona afectada. Es la imagen que le sigue de arriba hacia abajo, ¿sí? Donde pueden observar cómo se observa un material más radio opaco a nivel del cuello y la cabeza femoral, que es compatible con el injerto óseo. Otra opción es la osteotomía desrotadora. Esto ya se utiliza en estadios más avanzados donde puede haber cierto colapso, y lo que uno intenta hacer es corregir o modificar la orientación de la cabeza y quitar la zona afectada de la zona de carga. De esta manera quitarle el dolor al paciente. Y el estadio final, como también hemos visto en la artrosis, el estadio final ya cuando hay compromiso acetabular de la cabeza, cuando ya hay un colapso articular muy marcado, es la artroplastía o reemplazo total de cadera, que es la imagen más inferior. Muchas gracias por su atención.